pero yo entendía que tarde o temprano iba a tener una pareja, iba a estar casada. Y de repente era súper claro como si yo tenía relaciones sexuales con alguien antes que con mi marido, era una traición hacia mi marido, porque yo sabía que aunque no le podía poner cara ni nombre todavía, era una persona que estaba ahí en mi futuro para mí. Entonces como que eso también me ayudó a pensar en que pues yo no quiero cuernear a mi marido aunque no sé quién es, ¿sabes? Era una manera de empezar a amar a tu marido sin saber quién era, ¿no? Eso era. Entonces empiezas a generar ya el espacio adecuado para que él pueda venir. Exacto. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y hoy nos gustaría hablar de cómo ha sido para nosotros el trabajo de integración entre el matrimonio y el sexo. Sí, hoy nos vamos a meter en un tema muy interesante, un poquito, no quiero decir tabú, pero como que, no sé, no todo el mundo habla de esto en redes sociales, yo qué sé. Y es que yo decidí vivir mi sexualidad de una manera que creo que ahora es muy poco usual. Yo desde que estaba muy pequeñita decidí que me quería esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales y es algo que al principio me parecía súper lógico y fácil y normal y a medida que fui creciendo y veía mi entorno, veía pues incluso películas, series, todo esto parecía cada vez más imposible y me sentía cada vez más sola. Y es precisamente por esto por lo que queríamos tocar este tema el día de hoy en el episodio, porque sé que no soy la única, sé que no estoy sola, sé que hay muchas personas que han tomado una decisión similar y también se quieren esperar al matrimonio y no veo mucha representación, no veo muchas personas hablando de esto y justo por esto les quiero contar mi experiencia a modo de compartir, o sea, quiero que quede muy claro que no estoy diciendo que es la manera de hacerlo, que es la única manera de hacerlo, que juzgo a todas las personas que lo hagan diferente, para nada. Solo quiero compartir mi proceso porque de verdad que ha sido muy interesante y se han movido muchísimas cosas a nivel interno, como que parece que es algo más superficial, una decisión medio, pues no sé, o sea, como no tan argumentada y realmente he aprendido muchísimo sobre mí, sobre el amor, sobre el valor que le doy a la sexualidad. Y no sé, queríamos hablar de este tema. Sí, es interesante, ¿no? Porque hablabas de cómo de niña lo tenías claro y que luego todo empezó como a torcerse externamente, ¿no? Y a no acompañarte en esta decisión. Lo interesante es que pienso que todas las niñas lo tienen claro, ¿no? Y es así como se les habla cuando empiezan a preguntar algo relacionado con el sexo, ¿no? Es verdad. Y es como que es algo que se inculca, pero llegado un momento, las cosas empiezan a cambiar. Y se aprecia un cinismo, ¿no? Porque ¿por qué se les enseña a los niños algo que luego se les va a decir o se les va a mostrar que no es verdad o que no tiene que ser así o que no es el camino adecuado? Esto es interesante, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Llegó una edad donde yo me sentía súper sola con mi decisión. Dentro de mi grupo de amigas estábamos casi como divididas. Las que pensábamos, las que queríamos esperarnos y las que no. Y era como un tema que no hablábamos demasiado. No sé, o sea, me parece interesante desde ahí, como es algo que te define, que dejamos que la sociedad nos defina en base a si eres virgen o no eres virgen. Uh-huh. Es fuerte. Sí, y luego decir que como chico, este planteamiento que tenías cuando eras niña, de llegar virgen al matrimonio, que es relativamente inculcado, sí. Como niño no es así en absoluto. Nadie te plantea eso jamás. Qué fuerte, sí, como que todo el mundo asume que no. Que no, que tendrás tus experiencias adolescentes, juveniles, y luego, si todo va bien, te casarás. Conocerás a alguien, te enamorarás y te casarás. Uh-huh. Qué interesante. Pues sabes, yo hace poco traté de escarbarle un poquito a mi proceso con todo esto, y yo de pequeñita era una niña que siempre tenía novio. O sea, yo me acuerdo de mi novio de cuando tenía 4 años, de cuando tenía 6 años, de cuando tenía 8 años, de cuando tenía 10 años. O sea, yo siempre tenía un novio. Obviamente era un novio de manita sudada, que nos mandábamos cartitas, que nos decíamos me gustas, que así, ¿no? Pero justo, bueno, yo viví un año en Escocia, entonces fue como que siempre tuve novio. Me fui a vivir a Escocia y ese año fue justo el año que como que mi cuerpo cambió, me bajó, sucedió como todo un proceso de pubertad. Y siento que yo regresé de ese año siendo una mujer, ¿no? Físicamente y también mentalmente. O sea, fue como un año donde maduré un montón. Y a partir de ese año yo dejé de tener novios. Me asusté. Es a lo que voy. O sea, de repente comprendí que yo ya podía tener relaciones sexuales si quería.
sea, era como que ya estaba mi cuerpo listo, ya estaba, no quiero decir que mi mente lista, pero biológicamente preparada. Biológicamente preparada y además en mi entorno era algo que ya se empezaba a escuchar. Y entonces tuve mucho miedo y dejé de tener novios. O sea, fue como que por años y años y años, pues nada, había como un bloqueo energético. Y yo, a modo superficial y digamos, o sea, en mi conciencia ordinaria, pensaba que quería tener novio. Pero luego me di cuenta que más adentro, en mi parte más inconsciente, tenía mucho miedo de que si tenía novio, iba a tener que decirle que yo no quería tener relaciones sexuales hasta casarme y que me iba a dejar. Entonces prefería no tener novio para no tener esa conversación incómoda, para que no me dejara. Y obviamente venía de una inseguridad de solo quiere estar conmigo para tener relaciones sexuales, ¿no? Porque yo sentía que en el momento en el que yo le dijera a alguien que me quería esperar, pues ya no iba a querer ser mi novio. Y me quería ahorrar el mal trago. Claro, la decepción. Claro. Y bueno, además algo muy interesante es que luego cuando eventualmente sí tuve un novio en mi adolescencia, era un novio que era más chico que yo. Interesante. Y después lo analicé y creo que tenía que ver con esto, o sea, como buscar a alguien un poco más inmaduro que yo para no sentir como que le debía algo, como para no sentirme tan presionada. Y sentir que tienes cierto control sobre la situación, ¿no? Claro, y cierto margen de tiempo también. Exacto. ¿No? Y luego voy y conozco a Miguel 15 años más grande que yo. Y también quiero hablar de esto, o sea, de cómo lo platicamos entre nosotros y cómo ya en la relación en la que me quedé y donde me casé, cómo fue que lo vivimos. Claro. Realmente nosotros lo hablamos desde el principio. Día 1. Sí, día 1. Primera cita. Claro, sí. La verdad es que, como habíamos hablado ya, nosotros nos conocimos en un viaje de formación, de estudios relacionados con psicología y espiritualidad. Entonces, queríamos que nuestra próxima relación de pareja, que en ese momento se estaba empezando a cristalizar, que iba a ser la nuestra, sí, pues fuera un camino de desarrollo espiritual a través del amor y de la relación, ¿no? Entonces hablamos del sexo y el matrimonio, cómo queríamos hacerlo, ¿no? Y queríamos que estuviera unificado. Sí. Entonces, aquí creo que es importante matizar algo. Cuando hablamos de matrimonio, para nosotros era importante que existiera un ritual que lo materializara, ¿no? Pero entendemos por matrimonio ese compromiso público. Sí, o sea, más que, obviamente, ya hablamos de la importancia de los rituales en episodios pasados. Y realmente es algo que creemos y que nos parece súper importante y que además cambia todo a nivel energético, a nivel interno. Pero es verdad esto que dice Miguel. O sea, hacer tu matrimonio público a nivel social también es súper importante. O sea, que todo el mundo lo reconozca como una unidad, como una pareja. Estamos hablando de un compromiso público, ¿no? Y el matrimonio, como ritual, no deja de ser un símbolo de ese compromiso público adquirido. Sí, supongo que el matrimonio como ritual tiene que ver con sellar algo simbólicamente. Porque, evidentemente, durante la relación de pareja matrimonial va a haber altos y bajos, va a haber procesos, conflictos. Entonces, cuando has sellado algo de esta manera, asumes que vas a pasar por el conflicto, por el proceso juntos, y entrar en un proceso delicado nos supone una ruptura. Entonces, el matrimonio es como sellar esa unión, ese compromiso. Sí, o sea, literalmente es declararle tu amor a la otra persona en frente de todos tus amigos y familiares. Es hacerlo público. Sí. Entonces, por eso pienso que hay varias formas de matrimonio y que sobre todo es una actitud interna que se manifiesta en un ritual externo. Y el ritual puede ser, entiendo, religioso o no. Bueno, hay múltiples fórmulas, ¿no? Pero el caso es que nosotros queríamos que nuestra relación sexual, nuestras relaciones sexuales, fueran desde el principio ligadas al amor. No queríamos que estuvieran integradas. Entonces pensábamos que empezar a tener relaciones sexuales cuando nos casáramos era pues un paso fundamental. Porque si empezamos a tener relaciones sexuales antes de saber que nos amábamos, que nos amaríamos de por vida, por así decirlo, ya estamos empezando desligándolas, ¿no? Las relaciones del amor. Y entonces estamos empezando por otro camino que luego teníamos que devolver al camino del matrimonio. Pero si empezamos directamente desde el matrimonio... Cuando ya estaba sólido, estable, seguro... Claro, era como empezar ya a vivir nuestra sexualidad desde el amor, desde el principio. Y pensamos que era el camino más seguro. Sí, y ¿saben? Para mí fue un proceso súper bonito porque quiero resaltar la palabra seguridad. O sea, yo tener esto tan claro y tan hablado con Miguel me daba muchísima seguridad
o sea, a ver, nunca había esta sensación de, ay, yo qué sé, hoy nos estamos dando besos y quién sabe dónde termine esto. O sea, jamás, yo siempre sabía dónde terminaba esto, ¿sabes? Había como una línea muy clara y entonces me sentía súper segura y muy, muy cómoda. Y Claro. eso me daba muchísima paz. Y creo que es súper importante la comunicación para todas las cosas que tienen que ver con la relación de pareja. Pero sobre todo en esto, creo que es bien importante tener las cosas habladas y sobre la mesa. Y yo entiendo que puede dar muchísimo miedo, porque, o sea, si tú eres una persona, en mi caso, por ejemplo, yo tenía, bueno, en ese tiempo tenía 21 años, ¿no? Pero si tú eres una persona de 24 años, 25 años, pues puede dar mucho miedo llegar a una primera cita y decir, oye, así es como yo planeo vivir mi sexualidad. Porque en estos tiempos en los que estamos no es algo que se espera realmente. Claro. Luego hay algo que me gustaría añadir, me parece interesante. No sé si es añadir o es ya para cerrar, ¿no? Pero existe una manera de mantener relaciones sexuales que tiene por objetivo llegar más lejos en el camino espiritual. Es lo que tradicionalmente se ha llamado tantra, magia sexual, alquimia sexual. Y nosotros queríamos transitar ese sendero, ¿no? Claro. Y entonces, para transitar ese sendero, para empezar, es fundamental un compromiso amoroso completamente estable. O sea, un matrimonio. El matrimonio. Si no, no tiene sentido, ¿no? Si Claro. no tiene sentido. Si no, no tiene ese objetivo de desarrollo espiritual. Sí, esto que dices es súper interesante porque, como dije, yo cuando era chiquita tomé esta decisión a modo muy intuitivo y también un poco inculcado, ¿no? O sea, a mí me enseñaron que tú tienes relaciones con tu esposo, ¿no? Y cuando fui creciendo y fui viendo que tenía otras opciones y que no todo el mundo lo estaba viviendo de esa manera, sino es que casi nadie de las personas que yo conocía lo estaba viviendo de esa manera, fue justo cuando yo empecé a escuchar sobre la magia sexual, sobre vivir la sexualidad sagrada, ¿no? Sobre crear un espacio, pues sí, sagrado y casi como o sea, vivirlo como un ritual de amor y un ritual para Dios, ¿no? Y eso fue lo que a mí me atrapó 100%. O sea, porque ya no era me voy a esperar al matrimonio, quién sabe por qué, ¿sabes? O sea, porque creo que es lo que está bien. Era me voy a esperar al matrimonio porque yo quiero vivir mi sexualidad con un objetivo de desarrollo espiritual. Y además, eso me llevó a una gran crisis, ¿no? Porque Inga ahora escoge y encuentra una pareja que acepte y que quiera vivir su sexualidad de esa manera. Modo, claro. Y, ok, creo que ya he contado esta experiencia, pero cuando yo aprendí todo esto, yo tenía 18 años y fui a India a tomar un curso sobre sexualidad sagrada. Y entonces en ese curso también hacíamos respiraciones neuma. Entonces yo tenía en la mente pues todo esto. O sea, yo estaba descubriendo un mundo que me parecía súper interesante y que se sentía tan bonito y le quitaba todo ese... O sea, yo tenía como muchos miedos respecto a la sexualidad porque lo vivía como algo que la gente sufría mucho por eso. Y entonces descubrir que había esta otra manera de vivirlo fue como súper sanador al principio, pero luego entraron muchísimos miedos de Inga, o sea, es que jamás voy a encontrar una pareja que quiera vivirlo así. Y dentro de este mismo curso hacíamos, no sé, 2 días de curso y luego un día hacíamos respiración neuma y luego más días de curso y era como que estaba todo ahí revuelto. Y durante una de las respiraciones neuma yo tuve esta sensación de que me decían que si yo seguía haciendo mi trabajo interno, yo seguía comprometida con mi camino espiritual, eventualmente encontraría a mi pareja. Y había como una seguridad y una certeza. Obviamente no sabía ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero era como confía en nosotros, tú solamente sigue haciendo tu camino. Y eso fue lo que hice. Y finalmente encontré a Miguel y en la primera cita hablamos de esto y le encajó perfectamente. O sea, fue todo como súper fácil en ese sentido. Claro. Aunque, o sea, quiero decir, hubo una crisis de Inga. O sea, de verdad, ¿en dónde? ¿Abajo de qué piedra? O sea, viven este tipo de hombres, ¿sabes? Era como una locura. Pero luego ya más adelante, en otro curso, de hecho, en San Francisco, hice otra respiración neuma y en esta yo ya estaba empezando un poquito con Miguel, todavía no éramos novios. Creo que fue la primera vez que... Cuando nos reencontramos después de Egipto sí. Y empezamos a hablar un poquito ya, exacto. Pero o sea, mostrando que nos gustábamos, pero sin decirlo directamente, ¿no? Exacto. Es como que algo ya se estaba moviendo un poco internamente. Y yo tuve una respiración neuma que justo se trató sobre la sexualidad. Y entonces entendía cómo
O sea, yo en ese momento no sabía si Miguel iba a ser mi pareja o no iba a ser mi pareja o qué show. Pero yo entendía que tarde o temprano iba a tener una pareja, iba a estar casada. Y de repente era súper claro como si yo tenía relaciones sexuales con alguien antes que con mi marido, era una traición hacia mi marido, porque yo sabía que aunque no le podía poner cara ni nombre todavía, era una persona que estaba ahí en mi futuro para mí. Entonces como que eso también me ayudó a pensar en que pues yo no quiero cuernear a mi marido aunque no sé quién es, ¿sabes? Era una manera de empezar a amar a tu marido sin saber quién era, ¿no? Eso era. Entonces empiezas a generar ya el espacio adecuado para que él pueda venir. Exacto. Y ¿sabes? Me encantó esto del espacio adecuado porque creo que hay muchos bloqueos, esto que contaba al principio, ¿no? Como muchas veces en el exterior parece que tienes ganas de tener novio, de tener pareja, pero luego hay muchas cosas inconscientes que bloquean esos procesos, ¿no? Le quitan ese espacio, no estás disponible energéticamente, ¿no? Y puede venir de mil cosas. Pero creo que este proceso lo que me ayudó era justo a estar disponible energéticamente. Sabes que yo tuve una experiencia similar internamente. Sí. Sí, recuerdo que estaba en una respiración neuma y entonces yo también tenía este anhelo de tener pareja, pero no sabía si estaba en una disposición adecuada. Entonces, de repente la atención me llevó hacia el centro del pecho, a mi corazón. Sí. Y sentía mi corazón con mucha intensidad y sentía como mucho amor. Y de repente vi una imagen de un trono de oro bello, bellísimo, vacío. Como ¡Wow! esperando a que alguien pudiera sentarse en él. ¡Qué interesante! Creo que nunca me habías contado esto. Sí, es muy interesante. ¿Y lo sentías como si se estuviera abriendo un espacio para ella? Yo sentía que el espacio estaba abierto y sentía mucho anhelo de que pudiera cubrirse ella. Entiendo. Sí, me estoy dando cuenta, fíjate, que quizá esto no te lo había contado antes porque es una experiencia que yo no entendí. ¿Hasta ahora? Claro, al escucharte le he dado sentido a la experiencia, ¿no? Me estaban indicando que el espacio estaba abierto. Qué interesante. Estas cosas pasan un montón con respiración neuma. Es como que vas, respiras, a veces no entiendes nada, a veces sí, a veces no, lo guardas en tu corazón, lo escribes un poquito y a lo mejor un año después lo entiendes. Sí, quería aclarar una cosa también fuerte. A este respecto, porque cuando hablamos de las experiencias, yo digo, por ejemplo, me estaban indicando, o tú dices, me decían, ¿no? Sí. Porque la sensación dentro de la experiencia ampliada es como que hay un otro, alguien. Una guía. Una guía espiritual, como que tu ser te está diciendo, ¿no? Y es una sensación que todos los que hacemos respiración compartimos, entonces hablamos de esta manera, ¿no? Sí. Pues me han dicho, ¿quién te ha dicho? Claro, sí, parecemos locos, pero no. Sí. O sea, realmente es como... Bueno, creo que ya hemos tocado un poquito esto, pero nosotros le llamamos el ser a esa parte divina que vive dentro de todos los seres humanos. Es esa parte que te conecta directamente con Dios o con el universo o con la energía superior, el nombre que le quieras poner, ¿no? Claro. Pero es esa parte espiritual que vive dentro de todos nosotros y que siempre sabe la respuesta correcta. Es la conciencia, es el bien, es el amor, es esa parte que siempre, que siempre sabe la respuesta correcta y que si te sientas un ratito a escucharlo, pues salen este tipo de cosas. Claro, se manifiesta como guía, como acompañamiento, a través de imágenes, de emociones superiores. Exacto. Y eso a veces ocurre en la respiración neuma y sales de ella como con la sensación de haber recibido una instrucción en tu vida. Como que sabes qué tienes que hacer a partir de ahora en un aspecto determinado. Exacto. Y bueno, creo que con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Estoy un poco como que nunca había hablado de esto públicamente, de que hola, me esperé al matrimonio, pero de verdad espero que les haya gustado y estamos súper emocionados de empezar a tocar este tema un poquito a poquito. Sé que nos han pedido mucho el tema de la sexualidad sagrada, pero es un tema enorme, entonces creo que vamos a estarlo tocando poco a poco en diferentes episodios, desde diferentes ángulos, porque es un tema súper interesante y que creo que a los dos nos ha cambiado la vida. Sí, iremos hablando. Definitivamente. Y pues nada, antes de irnos les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Paz Entre las Sábanas o mi Instagram personal que es Juliana Paddy. Y también les queremos pedir un favorzote, si les han estado gustando los episodios, si nos pudieran dejar un comentario y una calificación en Apple Podcast. Si nos escuchan por ahí, la neta nos ayuda un montón. También si conocen a alguien que creen que les pueda ayudar, que les pueda gustar, que les pueda servir,
nos encantaría que nos ayudaran a compartirlo con ellos o en sus historias o no sé, o sea, ustedes creo que su corazón sabe a quién le puede ayudar. Entonces, pues con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias a todos.